esta tarde, esta noche, vamos a predicar el Evangelio. Hay personas, como ha identificado seguramente el pastor, que conoce a su rebaño, que son nuevas, otras que están viniendo hace poco y otros que vienen ya hace algunos años. Pero lo que quiero hablar en esta noche es un mensaje de cómo conocer a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Ya el pastor ha hecho una introducción larga de cómo hoy las iglesias evangélicas, que supuestamente la palabra evangelio presupone que cuando se sube un pastor a un atril, a un púlpito, a una plataforma, es para predicar este evangelio que está en la Biblia. Pero trágicamente, a veces no sucede así. A veces las personas se suben aquí para hablar de sí mismas, se suben aquí para decirles cosas a la gente, pero que no están fundamentadas en el Evangelio. ¿Y saben cuál es la consecuencia? La consecuencia es que las almas se van al infierno sentadas en una silla de iglesia. Cuando el Evangelio se cierra, cuando el Evangelio se da a medias, cuando se tiran versículos para completar un mensaje, la gente no se salva porque Dios ha, por así decirlo, Él ideó que el mensaje sea predicado por medio de su palabra. Y encargó este mensaje a hombres, por supuesto, falibles, pecadores, pero regenerados por su Espíritu, lavados con la sangre de Cristo. Y estaba pensando, bueno, cuando el pastor me pidió qué hablar, hay una historia en la Biblia que es una de mis preferidas en cuanto a la ilustración de cómo Cristo busca a una persona. Sí, porque a veces pensamos que es la persona la que busca a Cristo. Por supuesto, uno dice, la persona se acerca. Pero nos vamos a dar cuenta cómo Dios, al que quiere salvar, lo salva y lo conoce por nombre y apellido. Vamos a abrir nuestras Biblias. En esta historia que quizás la conoces, quizás no la conoces, yo voy a hablar cada versículo de esta historia lo más claro posible, para que aquel que nunca la leyó y que no tiene un contexto de lo que es esta historia, de lo que significa el personaje que interviene en esta historia y lo que es el Señor Jesucristo, le voy a hacer lo más sencillo posible. Vamos a buscar en Lucas 19 y vamos a leer 10 versículos que trata la historia, ¿sí?, de un hombre llamado Zaqueo que buscaba a Jesús. Quizás como en esta noche algunos de ustedes han venido a este lugar porque han oído que en esta iglesia se predica de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús, mirando, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con 4 tantos. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aquí la palabra de Dios nos relata la historia real de un hombre que buscaba a Jesús. Pero al leerlo así simplemente quizás no nos percatamos qué clase de hombre era, de qué contexto venía. Acá nos dice en el versículo 1, el versículo 2, un varón llamado Zaqueo, el cual era principal, o sea, el jefe de los publicanos. Tenemos que explicar 2 cosas en esto para entender un poco qué clase de persona estaba buscando a Jesús. ¿Quién era? Primero explicar qué es un publicano y qué es ser un jefe de los publicanos, que no es lo mismo
que ser un publicano. Nosotros sabemos por todo el contexto de la Biblia que el lugar donde estaba Jesús en Israel, en ese mismo tiempo donde Jesús caminaba por sus calles, ese Israel, que era el pueblo de Dios escogido en el Antiguo Testamento, estaba siendo dominados por una nación pagana y tirana, que eran los romanos. De modo que los romanos habían ocupado la ciudad, y si ustedes vivieran en aquel tiempo en Israel, en algún momento del día o de la semana iban a golpear tu puerta. ¿Quién era el que golpeaba tu puerta? Era un publicano. ¿Y quién era un publicano? Era alguien de tu mismo pueblo. Era alguien de tu misma ciudad, de tu misma nacionalidad, pero que había hecho un arreglo con los romanos para cobrarte a vos impuestos. O sea, tú eras el dueño del país, eras un ciudadano de nacimiento y tenías que pagar impuesto a un país extranjero, la conquista romana. Y el publicano que venía a cobrarte, había algunos que eran muy rudos en sí mismos, eran un carácter muy áspero, eran personas que eran insistentes y te iban a sacar lo que no tenías. Y a veces cuando la persona de esta no tenía mucho carácter, traía a 2 soldados, ¿sí? O un soldado, o depende el lugar donde visitaba, 4 soldados, y te decía, tú tienes una propiedad de tantas dimensiones, tú tienes todas estas comodidades, tienes que pagar tanto porque es lo que a mí se me ocurre. Y si no tenías posesiones, solamente era tu casita, encima alquilada, tenías que pagar por tu persona. ¿Qué pasa si tú no pagabas? Esta persona, le decía a los romanos, entren, saquen todo lo que haya en la casa, y si no hay nada para sacar, llévenlo en preso o véndanlo como esclavo. Yo te digo, ¿cómo sería una persona de este tipo para ti? ¿Cómo definirías un publicano? ¿Sería una persona recomendable? ¿Sería una persona amable? Nosotros nos daríamos cuenta que un publicano, tú mismo lo ubicarías en lo más bajo de la sociedad. No por su condición económica, sino por su carácter, porque es un traidor del pueblo. Te extorsiona a vos, que sos, en este caso, israelita, para que pagues a otro país. Conocía tu idioma, conocía tu costumbre, conocía a tus padres, conocía a tus abuelos, conocía el campo que habías comprado, conocía dónde vivías, cómo había adquirido cada bien, e iban y te sacaban el dinero. Se lo daban a Roma y una parte se quedaban ellos. Los más extorsivos eran los malos de la película, podemos decir. Ahora, había alguien peor que ellos. ¿Cómo decir? Peor que ellos, que el publicano que golpea tu puerta, que puede meter preso a tu familia y que te extorsiona. Sí. Había alguien que era el jefe de ellos. Alguien que dominaba a todos. Pero no precisamente esta persona era un matón. Porque esta persona quizás, con esta ciudad de Jericó, tenía una gran casa, porque nos dice que Zaqueo era el príncipe de los publicanos, el principal, y era rico. O sea que tenía una casa quizás de 2 pisos, te miraba desde la terraza cómo sus secuaces iban cobrando. Porque ¿saben cómo se dividía en aquel tiempo el pago? Los romanos no venían a cobrarte. Decían, a ver, ¿quién quiere del pueblo de Israel cobrar impuesto a su patria? Y salía un rico y decía, yo voy a pagar a la nación romana tanto dinero, pero déjenme a mí que yo me encargo de cobrar. ¿Y cuánto vas a fijar, Zaqueo? Tantos millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Zaqueo era rico y daba a la nación romana. Ahora, ¿cómo recuperaba él la plata? Recolectaba a todos los publicanos, o sea, lo peor de la sociedad, los tenía todos así, los instruía cuánto tenía que sacar cada uno, los dividía por territorio y diga, vayan a extorsionar. O sea que los israelitas ya odiaban a los publicanos. Cuando pasaban por la casa de Zaqueo y veían esa gran casa, suspiraban y decían, este es el principal ladrón de nuestra ciudad, no sé si del país, pero de Jericó, este es el principal ladrón. Imagínense que Zaqueo quisiera caminar y comprar por las calles de Jericó. No le darían la mejor mercadería, ¿verdad? Si tenían que darle comida,
le darían lo peor. Pero él quizás no iba a hacer las compras, no agarraba su bolsita e iba al mercado 4. Él mandaba gente. Compren, traigan. Ahora, ¿cómo se sentiría una persona donde tenía todo en lo material, tenía una gran casa, era rico, pero era odiado por todos? Era detestado por todos. Y quizás sus mismos recaudadores habrá tenido problemas con ellos también. Era un hombre que no tenía paz. Ahora, ¿cómo es que este hombre en esa situación empieza a buscar a Dios? No nos dice la Biblia. Pero lo que nos dice la Biblia es que este hombre tenía un deseo intenso de saber quién era Jesús. Y acá nos tenemos que detener y nos preguntamos, cuando una persona tiene un deseo intenso por saber quién es Dios, ¿de dónde nace ese deseo? En este pasaje que hemos leído, capítulo 19, ¿sí?, hay un capítulo anterior en la Biblia, que es el capítulo 18. Antes la Biblia no venía dividida en capítulos, pero se ha hecho así para hacerlo más práctico. Pero no lo vamos a leer. Yo le voy a nombrar que ahí hay dos historias. Hay una historia de una persona rica también, quizás más o igual que Zaqueo, la cual se acercó a Jesús, quizás no con tanto, digamos, deseo, pero ¿saben qué? El Señor Jesús, a ese joven que era rico, que había dicho, mira, yo cumplo toda la ley, soy una persona buenita, me merezco el cielo, Jesús le dijo, si en verdad es así, vende todo lo que tienes y sígueme. Vende todo lo que tienes a los pobres y sígueme. ¿Y saben lo que hizo esa persona? Rechazó al Señor. Pensó en las posesiones que tenía, las amaba más que al Señor, y su religiosidad era una pantomima, se había hincado de rodillas, diciendo, Señor, maestro bueno, etcétera. Pero el Señor le dijo, así que yo soy tu maestro, así que soy tu Señor, vende todo lo que tienes y sígueme. No había un deseo de ese rico de buscar a Jesús. Había un deseo de justificarse delante de la gente y decir, soy un hombre rico y religioso y no soy como Zaqueo, que es odiado, por ejemplo, ¿no? No sé si se conocían entre sí. Los ricos se conocen entre sí. Ahora, también en el capítulo 18 tenemos otra historia, que uno dice, no está puesta por casualidad. Está la historia entre un religioso que se creía bueno, un fariseo, y oraba diciendo, yo soy una persona buena que da ofrendas, que sirve a Dios, que lee la Biblia, que etcétera, va a la sinagoga, etcétera. Y no soy como este miserable publicano que estaba agarrado de una columna y golpeaba su pecho diciendo, ten misericordia de mí, Dios, que soy pecador. Sabemos que es una parábola, pero no sabemos si fue una historia real también y quién fue ese publicano. Yo pregunto, ¿será que habrá sido Zaqueo? La Biblia no lo dice. Pero ¿por qué Zaqueo, alguien que tenía todo, quería ver a Jesús? Y para que nosotros entendamos por qué, digamos, tenía pasión por ver a Cristo, nos vamos a dar cuenta. Imagínense una persona que no sale a la calle porque manda a hacer las compras. Imagínense una persona que te mira desde arriba, desde su casa, que tiene una servidumbre, que tiene los recolectores de impuestos que son los publicanos. Una persona que no se mezcla con la chusma. A esta persona quería ver a Jesús, pero tenía una desventaja física. Era bajo de estatura. Y Jesús iba caminando por Jericó rodeado de gente y él a los altos detrás. No sé qué quería ver, pero quería ver a Jesús. No dice que quería escuchar, pero quería verlo. Ahora, ¿de dónde nació ese deseo? Ese deseo siempre nace de Dios. Dios pone el deseo de buscarlos. La Biblia no nos dice las circunstancias previas a esta historia, pero para que una persona sienta deseos, como sentía él, Dios estaba haciendo algo. Dios, en alguna forma, Zaqueo, algo había escuchado de quién era Jesús. Y para él, que era rico, era una persona importante Jesús. Sabía que Jesús no era rico. Sabía que tenía algunos seguidores, 12, y más discípulos, pero que no tenía dinero. No era una persona que
Tú podías llamar, enviar a mis servidores, diría Zaqueo, a encontrarme con Jesús. Ustedes lo van a llamar, yo lo voy a atender en mi casa. Por alguna razón, Zaqueo sabía que Jesús era una persona más importante que él, pero no era rico. Y que era más importante que el mismo emperador romano a quien servía. Que era más importante que el sacerdote que estaba en el templo. Por alguna razón, Zaqueo intuía que Jesús era más importante que todo. Y esto lo llevó a hacer cosas que jamás habría hecho en su vida. Esto lo llevó a hacer cosas que un rico no haría. ¿Qué cosas no haría un rico? Hoy tenemos autos polarizados, de marca. Algunos ricos ni siquiera lo conducen ellos, tienen otro que lo conduzca. A lo sumo baja el vidrio y para ver quién es Jesús. Ahora, imagínense una persona de esta corriendo como locos por las calles. No la peatonal, algún barrio. Y que todos vean, miren, Zaqueo está corriendo. Porque acá nos dice, Zaqueo vio que no podía abordar a Jesús a verlo, entonces corrió por delante de la multitud como si fuera un chico. No sé cuántos años habría tenido, pero no era un hombre joven. Para ser un principal de los publicanos habrá tenido sus años. Ahí la gente ya habrá visto, Zaqueo, ¿qué está corriendo? Está corriendo de Jesús para alejarse, habrá dicho alguno, porque sabe que le va a arruinar el negocio. No, él corría para ir delante de esa multitud que iba con Cristo y ponerse delante. Y acá viene lo impensable. Un hombre grande, un hombre rico, a hacer cosas de niño. Se subió a un árbol. ¿No dice eso la Biblia? Se subió a un árbol que era un gran árbol. O sea, cuando dice la Biblia un árbol sicómoro, no quiere decir que era tan pequeño como un árbol de mango, ¿sí? Sino que era un árbol grande, donde su tronco tenía quizás 3 veces la estatura de él, o bueno, Zaqueo quizás 5, pero tenía varias veces la estatura de la edad de él. Para subirse, ¿cómo habrá hecho? No lo sé. Pero subirse a un árbol grande, a mí me costaría, a menos que sepa de trepar de árboles, pero... Y él no creo que sepa de trepar. Pero era tal la desesperación de ver a Jesús, desesperado por ver a Jesús, que se adelantó, se subió y se quedó ahí mirando hasta que Jesús pasara por debajo de él. Yo digo, o algunos dicen, dos posturas en cuanto a la curiosidad. De los que hemos venido aquí, ¿nos ha movido la curiosidad? Algunos dicen, la curiosidad es mala. En este caso, yo creo que es buena. Hay malas curiosidades, donde no son movidas por Dios. Donde son movidas vamos a ver qué pasa en Sola Gratia, vamos a ver qué se predica, cómo es la barba del pastor. Y bueno, estoy predicando otro, pero ¿cómo son sus miembros? Y a veces Dios pone la curiosidad y la persona no sabe bien por qué vino esta noche. Pero es muy probable que el Señor también actúe así para traerte. La curiosidad. La curiosidad de Zaqueo era ver a Jesús. Que tu curiosidad sea escuchar a Jesús, conocerlo a través de la palabra. Quizás hay muchos Jesús que se predican, pero que estamos hablando de esta noche es el Jesús del Evangelio, el que puede cambiar tu vida, el que puede transformar tu corazón. Si la curiosidad te ha movido y es parte de Dios, yo diría que es buena, porque Zaqueo tuvo una buena curiosidad de parte de Dios. Él quería ver a Jesús y eso le costó la reputación un poco. ¿Sí? Hasta ahora no había vendido sus bienes, pero ya lo vieron corriendo como un niño y subiéndose a un árbol, que a lo mejor había niños en el árbol y se reían de él, no lo sabemos. Pero que todos venían raro que el pequeño Zaqueo, traidor del pueblo, estuviera subido a un árbol para ver a Jesús. Pero acá viene algo inesperado, en este caso, para Zaqueo. ¿Sí? Que Jesús va en dirección al árbol y lo ve. Y lo pide, y le pide a Zaqueo que se baje, pero ¿saben qué dice su nombre?
Jesucristo lo conocía desde antes de haber creado el mundo. Pero las personas decían, ¿cómo conoce a Zaqueo? Es la primera vez que viene acá por Jericó. Quizás había otras personas, no sabemos, en el árbol, pero este que está mirando dice, Zaqueo, baja. Yo creo que estos hermanos nos ilustra cómo la gente a veces aborda el Evangelio y se acerca a Dios. No todos tienen las buenas intenciones de Zaqueo. Muchos se quedan metafóricamente en el árbol. Imagínense que el suceso de esta historia hubiese sido así, no como el que leímos. Hubiese sido una persona movida por su curiosidad propia a ver quién es Jesús. Se sube al árbol, Jesús pasa por debajo del árbol, la persona lo ve y dice, no era como pensaba, no era tan grande como parece ser. Menea la cabeza, se baja del árbol, se va a su casa y dice, ¿tú conoces a Jesús? Sí, yo lo vi pasar. Y ese es su conocimiento de Jesús. Pero esa persona no encontró la salvación en Jesús. Hoy, hablando así en general, en las iglesias, en este mundo cristiano, y agrego 2 comillas grandes, hay cualquier cantidad de personas subidas a los árboles para ver pasar a Jesús. Pero sin un deseo de conocer a Jesús. Lo ven pasar, conocen su historia. En este caso, si estuvieran presentes ahí, oirían su voz, verían su apariencia. En nuestro caso espiritual, muchas personas conocen algo de Jesús. Pero ¿saben qué? A ninguno de ellos Jesús le dijo, es necesario que hoy esté en tu casa. Ninguno de ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y a veces yo me imagino la iglesia contemporánea que ha excluido el Evangelio a un montón de gente observando desde arriba a Jesús. Decía un predicador famoso llamado Charles Spurgeon que una cosa para Dios es que se humille al mirarte a ti, que eres pecador, como yo. Ya es una humillación del Dios que está en los cielos, sentado en su trono, que baje su vista y mira al pecador. Pero ¿qué será de aquel Dios que, movido por su amor, bajó del cielo a encarnarse en un bebé, al crecer? La persona de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, que tenga que levantar su mirada para mirar al pecador. Eso es más humillante. Es natural que Dios mire al pecador abajo, pero no es natural que Cristo, verdadero Dios, mire al pecador arriba. Y eso nos demuestra lo que es a veces también el orgullo del hombre. Ver por arriba a Jesús. Pero Jesús dice, así no me puedes ver. Así no me puedes conocer. Es necesario que te bajes. Si yo pudiera ponerle un título a este mensaje, sería Bájate del árbol. ¿Sí? Quizás muchos de los que han venido en esta noche han visto a Jesús de una forma aérea, nada más. No lo han conocido. No han experimentado su gracia. Cristo no está en su corazón. Cristo no ha perdonado sus pecados. Pero si sientes ese peso, porque Dios te está hablando. Y está diciendo, como le dijo a Zaqueo, y ponle tu nombre, bájate del árbol. Porque necesito no que me conozcas de vista y que pase y sea alguien más, visto por casualidad en tu vida, sino que baja para que sea tu Salvador. Cuando Zaqueo escuchó esto, nos dice la Biblia de qué forma lo hizo. Versículo 6. Entonces él descendió deprisa y lo recibió triste, comprometido, no. Lo recibió gozoso. En el caso de Zaqueo, él estaba así arriba de un árbol, pero tenía tal temor, quería ver a Jesús. Y Jesús viene y lo mira a los ojos y le dice, Zaqueo, baja. Y el corazón de Zaqueo se aceleró a 1000 por hora. Es lo que quería conocer a Jesús. No sabemos si él ya estaba haciendo en su corazón, en su pecho, como el publicano del capítulo 18, sé propicio a mi pecador. Soy un pecador. Seguramente, Zaqueo ya sabía que él era un pecador y que Jesucristo era el Santo de Dios. Ya lo sabía. Ningún publicano, menos un príncipe, menos un rico, quisiera recibir a Jesús en su casa. ¿Saben por qué? Porque en el capítulo anterior,
También el evangelista Lucas nos relata les digo exactamente, en el versículo 25, vamos a leerlo, 18-25, o sea, un capítulo anterior a esta historia, que Jesús habla de los ricos y dice esto: porque más fácil cosa es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. O sea, Jesús está hablando de los ricos. Y cuando Jesús termina de hablar de los ricos, los discípulos se preguntaron, ¿quién va a poder ser salvo entonces? No porque eran ricos, sino porque amaban, como pecadores a veces, las riquezas. Ahora, el ojo de una aguja quizás no es la aguja que nosotros conocemos, no es entrar en un detalle, pero era una puerta donde no entraba un camello. Era una puerta donde estaba en la ciudad, y Jericó tenía ese tipo de puertas, donde se cerraban las puertas principales y tenían que entrar ciertas personas que habían quedado en el campo, y a algunos se le olvidó el camello fuera. Y por más que le ponían aceite y lo querían hacer pasar por la puerta, las jorobas tocaban contra la puerta y no podía entrar el camello. Algunos quizás desarticulando el camello lo hacía pasar, pero Jesús lo que ilustra en esto es diciendo, los ricos van a rebotar en la puerta. No van a entrar al reino de Dios. Entonces uno dice, entonces el evangelio no es para los ricos, no. Entonces es para los pobres, no, tampoco. El evangelio es para toda clase de hombres. Él quiere que toda clase de hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Cristo quiso buscar a Zaqueo y le dijo, voy a tu casa, es necesario que bajes. Y esta persona, y algunos habrán recordado lo que Jesús dijo anteriormente, pero es un rico, y además es un publicano. Ya estaban las críticas a Jesús. O sea, era doble el problema. Era rico y se había hecho rico, o seguía acrecentando su riqueza, por pecar cada vez más contra su pueblo. Ahora Jesús dice, vamos a tu casa. Y esta persona, ¿qué hace? Se queda en el árbol, no, se baja del árbol, gozoso. Y Jesús le dice, rápido, aprisa. Muchas personas que no hubiesen actuado como Zaqueo, si hubiesen quedado en su orgullo, decir, ¿quién eres tú, hombre con túnica, para decirme a mí lo que tengo que hacer? Yo vine aquí para curiosear, no para que me digas que me baje de un árbol. Yo puedo pedir a mis sirvientes que me lleven a caballo en mi casa. No. Esta persona se humilló, ya estaba humillada de antes, pero ante la voz de Cristo bajó. La voz de Cristo que te habla. Hay una cuestión para que uno diga, yo tengo un encuentro personal con Cristo. Hay un árbol que nosotros todos nos subimos, cada uno de nosotros. Y es nuestro propio orgullo humano. Lo traemos desde el nacimiento. Somos autosuficientes. Quisiéramos a un Cristo que haga miles de favores para nosotros y que esté a nuestro servicio, pero no queremos un Cristo que nos baje de nuestro orgullo. Es necesario, si alguien está en esta noche y dice, bueno, ¿cómo puedo ser salvo? La palabra de Dios te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que eres. Eres peor que un publicano. Eres pecador de nacimiento. Necesitas bajar del árbol. No puedes venir a Cristo con exigencias. No puedes venir a Cristo con cuestionamientos. No puedes quedarte en el árbol con una actitud curiosa. Estuve en la iglesia y no me pareció como era. En esta tarde se está predicando el Evangelio. Y el Evangelio llega a tu vida. Y Cristo te dice, bájate de tu orgullo. Arrepiéntete. Y cree en Jesucristo. Zaqueo tenía algo de información de Cristo, pero no sabía todo lo que iba a hacer Cristo. Nosotros sabemos lo que hizo Cristo. Nosotros sabemos por las Escrituras que Él vino para ser el Salvador del mundo de los que creen en Él. Y si tú crees en Él, puedes ser parte de los salvados. Sabemos que Cristo, para pagar el precio de tus pecados, tuvo que ir a la cruz. La cruz de Cristo es el mensaje central del Evangelio. El apóstol Pablo dice, no me propuse otra cosa cada vez que iba a una ciudad y hablaba y predicaba, que predicar a Cristo y a este crucificado.
Si te preguntas, y quizás nunca lo has escuchado, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es esto, es Cristo crucificado por tus pecados. Él fue levantado sobre un madero, pero dice la Biblia que cuando Él fuere levantado, atraerá a todos a sí mismo. Que la atracción de Cristo sea Cristo crucificado. Pero alguno dirá, no entiendo por qué murió así. Vamos a explicarlo. Cristo, si bien en esta historia tenemos que Él dijo que la salvación vino a la casa, porque Él habló con Zaqueo, Él estaba por llevar a cabo en la historia lo que se llama la obra de la redención. Es decir, cada uno de nosotros, cada uno de los que estuvieron antes de nosotros y los que vendrán después, cualquier persona en este mundo es y siempre será un pecador. Somos, en nuestra naturaleza corrompida, peores que Zaqueo, nada más que no hemos tenido la oportunidad de serlo. Si tuviéramos la oportunidad de extorsionar a alguien, con tal de beneficiarnos, lo haríamos. Si tuviéramos que meterle una zancadilla al otro para que se caiga y yo siga adelante, lo haríamos. Porque está en nuestra naturaleza de buscar lo nuestro y de regocijarnos en el pecado. Pero aquí hay un Dios santo. Hay un Dios que bajó de los cielos, te miraba de allá y te dijo, estás condenado. No tienes escapatoria. Cada uno de nosotros nos puede decir, Dios, eres pecador. Y Él dijo, la paga del pecado es la muerte. Uno dice, pero estoy vivo. Sí, pero cuando mueras, irás a un lugar en el estado de pecado donde nunca más vas a salir. Y va a ser un lugar de tormento. El tormento de la ira de Dios. No es un lugar inventado por Satanás. El infierno, o siendo técnicamente bíblicos, como dice Apocalipsis, el lago de fuego, no es un lugar inventado por Satanás. Es un lugar donde vaya a parar para siempre también Satanás, sus demonios y todos los seres humanos que fueron curiosos del Evangelio, pero no quisieron ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, cada uno expuesto a la ira de Dios, la única forma en que podíamos escapar de esa ira es que alguien pague ese precio. Miren, esa recaudación de impuestos es mucho mayor. Es como que golpean nuestras puertas y nos dicen, eres pecador y no tienes nada con qué pagar. Mereces la muerte. Si alguien se asustaba de los publicanos porque no tenían con qué pagar, creo que los pecadores deberíamos asustarnos de un Dios santo al cual no le podemos pagar nada. Y aunque vivamos 80 o 100 años haciendo obras buenas, no van a alcanzar ni para comprar nuestra salvación 1 centímetro. Sino que Dios dijo, yo voy a pagar los pecados de mi pueblo. Y voy a llamar a mi pueblo en su momento. Voy a llamar a un Zaqueo del árbol, que era publicano. Voy a llamar a un publicano que estaba en el banco de los impuestos. Voy a llamar a un pescador que estaba lavando sus redes. Voy a llamarte a ti que llegaste en esta noche. Dios en sus propósitos soberanos nos llama. Ahora, cualquiera que haya llamado de Dios puede darse cuenta en esta historia bíblica. Cuando Dios te llama, despierta automáticamente un deseo de saber quién es Jesús y de conocerlo más y de saber cara a cara quién es Él, de conocer su voz, de conocer sus palabras, de conocer lo que dice Él. Y cuando Dios te enfrenta con tu palabra te dice esto. Cuando ya eres llamado por Él, uno se da cuenta y dice, soy un miserable pecador, como un publicano. Y hay una tristeza en nuestro corazón que golpeamos nuestro pecho y decimos, sí, eso es lo que soy. Cualquier persona que se sigue creyendo buena, Dios no te está llamando. Pero cualquier persona que dice, ¿qué es esta carga? ¿Qué es esta aflicción? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué ahora estoy comprendiendo lo malo que soy, lo mala que soy? Es porque Dios está haciendo una obra. Dios determinó que el castigo del pecado sea efectuado sobre su Hijo Jesucristo, levantado en un madero, levantado en la cruz. Y Dios pagó el precio de un pueblo, no de todo el mundo, porque no todo el mundo siguió a Cristo, pero de varios Zaqueos,
de varios publicanos, de varios pecadores como yo, y espero que sea como tú también. Cristo, a través de su sangre derramada, Dios aceptó esa sangre derramada por Cristo. Si nosotros, ya que estamos hablando de cobrar y de pagar, lo que fue llevado a cabo en la cruz, y esto es el corazón del Evangelio, es un pago. ¿En qué consistió ese pago? ¿Y en qué consistió la deuda? La deuda la teníamos nosotros con Dios. Y la deuda era insaldable, no podíamos pagarlas con nada. Ahora Jesucristo dijo, yo pago esa deuda al precio de mi vida y al precio de mi sangre, sin pecado, preciosa, derramada en la cruz. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, al decir Cordero, todos los israelitas pensaban, va a morir, ¿sí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque va a ser inmolado, va a ser sacrificado. Y ese lugar va a ser no la sinagoga donde sacrificaban, o el templo, mejor dicho, donde sacrificaban los corderos, sino el monte del Calvario. Cristo crucificado. Y nosotros nos preguntamos, ¿y pagó mi precio? Si tú crees, sí. Si tú dices, yo creo que ese precio pagado en la cruz fue por mi pecado. Yo sé que soy un pecador, pero también reconozco que Jesús es santo y a esto vino al mundo, a pagar el precio por los pecadores. Pero alguno dirá, yo soy muy pecador, Cristo quizás no pueda pagar mi precio. Ah, no. Cuando Jesús iba a la casa de Zaqueo, la gente lo criticaba, le decían, mire, va a entrar a la casa del principal de los pecadores. Y Jesús dice en otra parte de la Escritura, yo vine para eso. No vine para buscar a la gente que se queda en el árbol mirando como paso. Vine a buscar a los pecadores que digo, ven, bájate y sígueme. A esos vine a buscar. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Así nos dice otro texto de la Escritura. O sea que cuanto más pecador eres, más salva a Jesús. Pero porque te arrepientes. Porque reconoces que tu pecado fue la causa de su condenación. Zaqueo sabía esto. Zaqueo bajó gozoso del árbol diciendo, Jesús va a entrar a mi casa. ¿Cómo era la casa de Zaqueo? Ya sabemos, lujo por todos lados, enchapados en oro, mármol. Pero por dentro se movía la persona más vil y menospreciada del pueblo. Muchos de nosotros que estamos aquí tenemos fuerza y buena salud, ¿sí? Pero dentro está Zaqueo paseando, el más vil y el más pecador de todos. Y Jesús viene por ti que eres pecador. Jesús entró a la casa de Zaqueo no para admirar sus riquezas, sino para hablar con un hombre para que éste pudiera encontrar la salvación en Cristo Jesús, en Él mismo. Hay un paréntesis donde la Biblia no nos dice la conversación, me gustaría tenerla. O sea, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué preguntó Zaqueo? No sé. En el versículo 8 hay como un paréntesis, salta la historia y va al final del libro, podemos decir. ¿Vieron un libro que tiene una introducción, una trama y un desenlace? Bueno, va al desenlace. ¿Cómo dice el versículo 8? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo cuadruplicado, podemos decir. O sea, va al final de la historia. ¿Qué hizo Zaqueo? Aquel donde cada noche quizás apretaba sus bolsas de oro, queriendo encontrar consuelo y refugio, y no lo encontraba. En ese momento dice, la mitad de todo, o sea, lo que tengo en el palacio y lo que tengo en el campo, la mitad de todo lo doy a los pobres. Uno se dice, bueno, se quedó con la otra mitad. Pero hay una cuestión. La otra mitad tenía que reservarla para algo. ¿Qué es lo que dice? Y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo 4 veces. ¿De dónde saca esa idea? La saca de la ley, de Éxodo 22:1. Hay un ejemplo ahí de bueyes y ovejas para poner una unidad de medida monetaria. Tú robas una oveja, devuelve 4. ¿Sí?
¿Por qué? Por agravio, por deshonestidad. Y yo me pregunto, ¿a cuánta gente le robó Zaqueo? ¿Cómo llegó a tener ese imperio ahí en Jericó? Yo me imagino, no sé, la Biblia no lo dice, pero Zaqueo diciendo, voy a devolver 4 veces si le he robado a alguno. Y ya estaban haciendo fila la gente. Quizás no comprendiendo la naturaleza del corazón de Zaqueo, ¿qué lo lleva a exclamar a este publicano traidor de Israel que ama tanto el dinero a decir eso? ¿Qué lo lleva a desprenderse de sus bienes materiales y a tenerlos en nada? ¿Qué lo lleva a renunciar a su vida? Porque la mitad ya la daba y la otra mitad quizás iba a ser para resarcirse y iba a quedar con algo para vivir. ¿Qué es lo que lleva a un hombre a darlo todo? Cristo. Es la única respuesta. A veces las personas dicen, pero yo podré renunciar a mis pecados. Si Cristo está en tu vida, sí. Si Cristo no está en tu vida, no podrás renunciar a nada. Seguirás mirándolo del árbol, siendo una iglesia, siendo un evangélico, que va camino al infierno. Pero si Cristo está en ti, Él te va a dar el poder, a través de su Espíritu Santo, a derrotar al pecado, a que tu corazón cambie y tu forma de pensar cambie. La de Zaqueo cambió. Así, la Biblia entra al versículo 8, obviando toda la conversación, pero sabemos que todo lo que hablaron fue para la salvación de Zaqueo. Y Zaqueo, una cosa rara, porque al decir, no es una metáfora, decir devuelvo 4 por devolver 4. ¿Saben de lo que se acordó Zaqueo? De la Biblia. O sea, se conocía la Biblia, sí, claro. Sus padres quizás lo enseñaron, quizás fue a una sinagoga, sabía lo de la ley, sabía esto de Éxodo 22, pero en un momento cerró la Biblia, la tiró y dijo, yo soy un cobrador de impuestos, traidor de mi nación, no soy del pueblo de Dios. Y esa lectura bíblica, tan insignificante para él, en ese momento, no es que se enteró en ese momento, dijo, ahora que Cristo me ha salvado, ahora que he encontrado la verdadera riqueza, voy a devolver como dice la Biblia. Muchos quizás escuchamos la palabra de niño, pero hemos cerrado la Biblia, la hemos tirado. Ha sido ajena a nuestra vida espiritual. Pero aún esos versículos de la palabra de Dios, que quizás una madre piadosa, una abuela, un abuelo, un padre, nos dijeron, ¿sí? Sirvan para que cuando Cristo haga una obra en ti, diciendo, esto es lo que dice la palabra de Dios, ahora lo entiendo. Antes era un libro insignificante y sin importancia, lleno de reglas absurdas, pero cuando conozco a Cristo, tu ley es mi delicia, y en tu ley me medito de día y de noche. Salmo 1. Cuando la iglesia y las cosas de Dios no son tu delicia, es porque Cristo no está. Pero créeme que si Cristo está, esto va a ser lo que más anhelas. Estar en comunión con Cristo, estar en comunión con Dios, leer su palabra va a ser lo que más anhelas. Estar en comunión con tus hermanos, honrar a tu padre y a tu madre. Todos los mandamientos van a tomar un nuevo sentido. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo contigo y porque Cristo está en ti. Jesús en el versículo 9 da una confirmación y nadie puede contradecir esa confirmación. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy. Le dijo a Zaqueo, cuando tengas tiempo, bájate del árbol y sígueme. No, le dijo, aprisa, ya. Miren, la salvación, por lo general, Dios actúa así. A veces es más paciente, pero Dios, cuando te predica su palabra, cuando escuchas el Evangelio, una de las reglas del Evangelio es no dejarlo para otro día. Si hoy voy a creer en Jesús, va a ser hoy. Porque eso también evidencia un llamamiento de Dios. Jesús le dijo, bájate, y se bajó. Habló, testificó, y Jesús puede decir, hoy ha venido la salvación a este hogar. No sabemos si Zaqueo tenía familia y cuántos eran, pero quizás ellos después también escucharon a Jesús.
Pero sabemos que Zaqueo, el Señor podía decir, eres salvo. Mira, ser salvo no es decir, levante la mano, yo soy salvo, porque eso lo hace cualquiera. Y en cualquier iglesia y en cualquier lugar. Lo importante es que Jesús te diga, eres salvo. Ah, ¿y cómo lo sé? Ahí viene la cuestión. ¿Cómo? A veces en la Biblia nos encontramos casos donde Jesús le dice a una persona, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Y no hemos visto nada de esa persona, si permaneció en la fe. Pero creemos que Jesús lo dijo, por lo tanto la persona permaneció en la fe. Pero en este caso, para dejarnos una enseñanza, Jesús esperó una confesión de la boca de Zaqueo. Esperó un testimonio, porque no fue una confesión que no le costaba nada. ¿Qué le costó? Casi toda su fortuna. Y después de esa confesión, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Sabemos que, no sé, si esta persona Zaqueo en nada hubiese corrido, subido hacia el árbol, bajando gozoso, recibiendo a Cristo en la casa, sí permanecía igual. Pero sin embargo, Jesucristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y este es un mensaje. Ahora quizás no para una persona, quizás nunca escuchó el Evangelio. Para una que sí lo escuchó. Para cualquier persona que está aquí, ¿sí? Y dice, yo soy cristiano. Mira, yo no quiero poner en duda tu experiencia de salvación. Si tú eres salvo, mis palabras causarán gozo y un gloria a Dios, diciendo, yo soy salvo. Pero si hay alguna persona, ¿sí?, que simplemente Jesús no puede decir, este es un hijo o una hija mía. Uno dice, pero ¿cómo puedo saberlo? Nosotros creemos, hermanos, que la salvación no es por obras. Es decir, yo no le puedo pagar la salvación a Dios. No puedo comprarla con buenas obras. Pero hay, ineludiblemente, y nadie lo puede negar en la Biblia, que aquel donde Dios obra, da una buena obra. Y Jesús lo pone en términos muy sencillos. Si yo tengo una planta de espino, yo no puedo sacar uvas, ¿verdad? Es imposible. O sea, yo tengo que sacar uvas o higos de una higuera, uvas de la vid, pero de las espinas y de las zarzas no dan esa clase de fruto. En ese momento de Zaqueo nació un fruto visible. En lo que pasó en su corazón lo pudo ver Cristo, el Hijo de Dios, que puede ver todo en el plano espiritual. Pero los demás que estaban escuchando, no sé cuántos curiosos por la ventana, o quizás observando así, este hombre ha cambiado. Quizás has escuchado el Evangelio, has reformado tu vida, y no por eso es una iglesia reformada, ¿verdad? Quiere decir otra cosa. Pero has reformado tu vida y te has mimetizado con el pueblo de Dios. Pero sabes que en tu corazón no ha cambiado. Sabes que luchas con un pecado, contra el pecado, pero desconoces las gracias de Cristo. Desconoces la alegría que significa ser perdonado, liberado del pecado, liberado de la esclavitud, liberado del infierno. Lo desconoces. Porque solamente has aprendido de Jesús como quien lo ve por un árbol y pasa. Pero que en esta noche, todos esos mensajes que te ha predicado el pastor, que te ha predicado un hermano, que has recibido en el estudio bíblico, si sigues en el árbol orgulloso y con tu pecado, Jesús te dice, bájate. Si tu vida no tiene fruto cristiano, no es porque todavía no es el tiempo, sino que es muy probable que sean cardos, espinas. Estás esperando que nazcan uvas e higos y no nacerán. Otros están esperando que nazcan uvas e higos y no nacerán, porque lo que tiene que cambiar es la raíz, es la planta. Yo no puedo seguir cultivando uvas, espinas y cardos para que den buenos frutos. Es un cambio de naturaleza y a eso apunta Jesús. Cuando el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. La vida es lo contrario a la muerte en donde uno está. Yo un día, el Señor me resucitó a la vida. El Señor me salvó, ¿sí?
Y yo puedo predicar en esta noche contando de esa salvación. Para terminar, unos 1400 años antes, en esa misma ciudad, en Jericó, en el Antiguo Testamento, uno piensa en Jericó y los que conocen más o menos la historia del Antiguo Testamento recuerdan los muros que se cayeron, ¿sí? Pero la historia más importante de Jericó no está en los muros que se cayeron. Está que Dios de esa ciudad salvó a una persona. Y esa persona era una prostituta. ¿Cómo se llamaba? Rahab, la ramera. Una persona despreciada, igual que Zaqueo, despreciada por todos. Amada por algunos, por supuesto, pero despreciada por el resto. Ahora, Dios, en su soberanía, quiso salvar de toda una ciudad fuerte, con grandes personajes, una ciudad amurallada. Cuando se cayeron las murallas, Dios salvó a lo más bajo de la sociedad. 1400 años después, Dios salva a lo más alto de la sociedad. Pero ¿saben qué? Rahab y Zaqueo, delante de los ojos de Dios, son así, iguales de pecadores. Nadie que tenga una buena posición económica aquí lo va a salvar, ya lo sabe. Ni porque sea más humilde eso va a ser algo que lo salve, sino que Dios te va a salvar si te llama. Y te va a llamar a través de su evangelio, que lo has escuchado en esta noche. Y te va a salvar a través de Cristo. Y ruego al Señor que los que hayan escuchado la palabra en esta noche, ¿sí?, puedan, igual que Zaqueo, decir, hoy ha venido una salvación a mi vida. Que el Espíritu de Dios doblegue tu propio orgullo, te quebrante y te conduzca a la cruz de Cristo y puedas conocer a Cristo, no ya desde arriba de un árbol, sino cara a cara. Que Dios te bendiga.